Hola Tauro, bienvenido a Lelia Astral. Qué bendición, qué privilegio volver a leer para ti. Te recuerdo que soy Tauro, así que pues nada, espero que me apoyes y que hagas esta lectura hasta el final para que por un lado participes en el sorteo de 2 lecturas privadas. Si ves el video completo sabrás qué requisitos debes tener y además para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados, ¿sí? Hoy vamos a hacer una especial que se llama Esto quiere decirte esa persona, pero no sabe cómo. Sí, puede ser por orgullo, por indiferencia, porque estén peleaditos, contacto cero, por una tercera persona, no sabemos. Ahora vamos a stalkearlo y si no quiere decirlo, pues aquí lo vamos a averiguar. Recuerda que si quieres saber sobre economía, puedes ir a tu tarot semanal y si estás soltero y nadie te importa, puedes ir a tu especial amor. Wow, tarot semanal también, ¿no? Bueno, toma lo que resuene, el resto libéralo al universo y recuerda que esto es general. Si tú ya quieres algo privado, puedes ir a mis redes sociales o a mi primer comentario y ver mis datos de contacto. La naturaleza te enseñará a sanar. Esta primera parte es para todas las áreas de tu vida y luego vamos a la respuesta a la pregunta en cuestión. Déjame en los comentarios tu pedido de oración. Di universo, te pido por tal cosa y gracias por ello. Mira que me dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Veo que algunos de ustedes han estado atravesando por situaciones de salud bastante fuertes, ¿sí? Entre ellos me incluyo, ¿no? Yo conecto mucho con esta lectura porque como les digo, soy Tauro. Entonces, nos está diciendo básicamente, bueno, dije me porque de verdad me siento súper conectada cada que hago esta lectura para todos ustedes, para todos nosotros. Y nos está diciendo que vayamos a conectarnos un poco más con la naturaleza. Sí, nos hace falta descargarnos, necesitamos un poco de tierra, caminar sobre el prado, abrazar árboles, hacer contacto con nuestro elemento, sí, con nuestro Tauro, con nuestra tierra. Y que esto nos va a dar poder de sanación. También siento que algunos de nosotros tenemos poderes, o no poderes, dones, más bien para esta especie de sanación y que hay que seguirlos cultivando, ¿sí? Y si tú crees que la sanación, Tauro amigo, está en tu vida, decreta estoy sano, estoy sana. Y verás que cuando lo decretamos empieza a llegar de verdad esta salud a nuestra vida. Te dice el tiempo no acabará tu juventud. Veo que para algunos de ustedes, no sé, es como que tienen la sensación de que se hizo muy tarde para estudiar, para iniciar un trabajo, para viajar, para conocer a alguien. Y no, te está diciendo tienes que sacarte esa idea, esas ideas, porque eso es lo que hace que en el plano físico las cosas buenas se alejen de ti. No sé a quién le está hablando, pero me está diciendo no es tarde, deja de pensar que se te pasó el tren y si se pasa el tren pues nos vamos en avión, ¿sí? Entonces hay que empezar a como a tratarnos mejor, a referirnos a nosotros mismos y a nuestros sueños y metas de una mejor manera. Finalmente te dice el trabajo traerá abundancia. Tú sigue trabajando, tú sigue dándole duro, tú sigue poniendo el corazón en todo aquello que amas y que deseas ver. Porque aunque el camino a veces es largo y es un poco más lento de lo que uno esperaba, pues definitivamente las cosas siempre sí o sí dan. Y aquí hay abundancia, hay salud, hay abundancia y hay prosperidad a pesar de que tengas 1, 10.000 o 80.000 años. ¿Listo? Entonces, te lo vas a creer. Esto para estos días es importante, te lo están diciendo tus guías, tus ángeles. Vamos a pasar mensaje del oráculo y te invito a que te suscribas porque un Tauro siempre apoya a otro Tauro. Somos Tauro Team. Listo. Anciano de los días, un problema se te solucionará pronto. Tomas decisiones acertadas y se te dará un proyecto oculto. Mira que aquí hay una palabra que me llama mucho la atención para estos días de parte de tus guías espirituales y es un proyecto oculto. Te está diciendo que antes de que se dé la solución de un problema, no lo reveles, solamente las personas interesadas o implicadas en una situación sepan lo que va a pasar.
De resto, no reveles para que lo que sea que vaya a dar se te solucione pronto, ¿sí? Entonces, recuerda este tip para estos días. Antes de que haya solución a ese problema, no contarle a nadie, ¿listo? Hasta que esa solución sea firme. Bueno, iniciales importantes en estos días para el amor: la T, la M, la N, la O y la S. Recuerda que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial. Vamos a ver en este momento, ahora sí a stalkear. Sígueme en mis redes sociales. Aquí tenemos muchos gatitos y perritos y cada vez que ustedes nos ven en los videos completos nos ayudan de una manera que ustedes no se imaginan. Di el nombre completo de esa persona en este momento en tu mente. Esto quiere decirte respecto a lo que siente y no es capaz. Esto respecto a lo que piensa y tampoco es capaz, pero aquí lo sacamos a la luz. Y esto respecto a lo que quiere. Una muy buena lectura. Mucha claridad veo aquí. Bueno, comenzamos con este 8. Esto me habla acerca de la timidez, ¿sí?, de una persona o del problema de comunicación que tiene realmente para decir, para aceptar lo que siente por ti. Veo que esta persona puede ser que en algún punto, bien sea iniciando o en algún punto de la conexión, haya estado como en una especie de amor compartido. Veo que esto es una situación que se ha superado, quizá estaba entre otra persona y tú, quizá cuando inició contigo ya estaba con alguien más. No es fácil para él o ella hablar acerca de esto contigo. ¿Por qué? Por temor. Veo que sobre esa situación hay voluntad de triunfo, de superar las cosas, que se supera realmente. Sin embargo, la carta del carro de Hermes no se queda allí en su significado, porque también nos habla acerca de movimiento, ¿sí? Nos dice que si están distanciados, es muy probable que en los próximos días esa persona te busque. De paso, aquí veo que está signo Géminis, también hay Acuario, también veo otros Tauro, Capricornio o Virgo. Si ambos son Tauro, guíense por su signo ascendente o Venus. Si es una relación a distancia o si hay contacto cero, no te vayas a poner a buscar a esa persona. Espera que te busque, porque eso le da fortaleza a la situación en beneficio hacia ti. 2 cartas de superación de obstáculos. Si había una tercera persona, déjame decirte que sale totalmente del juego, del panorama en los próximos días o que ya salió. Sí, eso te lo aseguro. Tenemos la carta de la fortaleza y nos habla acerca de eso, de que se supera, de que tenemos realmente la bendición de poder afrontar y salir victoriosos de eso. Tenemos este 2, ¿sí? Y esto nos habla acerca de personas que en cierto punto intentaron sembrar dudas, preocupaciones en los pensamientos de él o ella hacia ti, ¿sí? Intentaron hacer que esta persona desconfiara, que esta persona sufriera. Y gracias a ello, en un punto, ¿para qué te lo voy a negar? Hubo aflicción, hubo gran tristeza, hubo angustia, hubo separación, luto, ¿sí? Decepción. Sin embargo, yo veo que eso se resuelve. Veo que se trata de personas que llevan conociendo a tu persona especial hace mucho tiempo, ¿sí? Sin embargo, si están distantes, veo un regreso. Y esto va a ser de manera sorpresiva. Aquí yo veo realmente terceros que salen, terceros que se van, ¿sí? Terceros que salen de todo el panorama. ¿Qué es lo que realmente quiere esta persona? Primero que todo, veo fuego, veo mucho deseo, veo pasión, veo a alguien que quiere regresar hacia ti porque extraña tus sentimientos, pero también extraña tu cuerpo. Veo una persona que realmente quiere o tiene la ilusión de tener
un camino diferente contigo, de construir algo mejor y más bonito y de que se aclaren todas las cosas, de que todo fluya de la manera adecuada. Siento que es una excelente lectura para todos los Tauro. Tenemos el carro de Hermes, la fortaleza, tenemos el astro, la rueda de la buena fortuna, la sorpresa, el deseo. O sea, yo veo que aquí es más las cosas buenas y positivas que realmente todo lo malo que pudiera estar pasando. Quiero sacar una carta para clarificar qué te aconseja. Y tenemos la carta del renacimiento. Definitivamente aquí relaciones que no han muerto. Bueno, quiero que ya mismo vayas y escuches el video de tu signo ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario te dejé un link de un video hecho con mucho amor para que vayas y lo calcules. Y si no, que vayas ya mismo al último video de Capricornio y allí complementes esta lectura. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos ascendente lunar o Venus y el solar, que es tu signo de cumpleaños. Si siempre escuchas uno solo, tu lectura siempre va a quedar a medias. Como son generales, toma de todas lo que te resuene y el resto déjalo ir. Si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas cada mes, sigue las siguientes instrucciones. Debes cumplir todos los requisitos: suscribirte, activar la campanita, darle like al video, escribe Flor en los comentarios y así sabré que lo viste completo. Sígueme en redes sociales, comparte este video y invita a tus amigos a nuestro canal para que cada día apoyemos más a nuestros perritos y gatitos. Bendiciones, te quiero infinitamente y te llevo en mi corazón.